pasaje. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia con corazones agradecidos. Son tantas tus bondades, Señor, tantas tus misericordias, que no hay palabras para agradecer lo mucho que tú nos amas, Señor. Te rogamos en esta hora que nos bendigas, que bendigas tu palabra, que cada expresión tenga un final feliz en nuestros corazones, que pueda tu palabra, Señor, hacer nido en ella, que podamos interpretar de manera correcta el sentido que nos quieres transmitir en esta mañana, que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Así, oh Padre, ese es tu deseo y el mío también. Usa este vaso frágil tuyo para derramar bendición en mis hermanos. Así en Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén. ¿Quién es el que da forma a tu vida? Cuando hablamos de la forma, no estamos hablando de cómo usted luce físicamente. Estamos hablando del carácter, de lo que le da un sentido único a su existencia humana. O sea, lo que te identifica como tal. ¿Qué determina mi día, el día que estoy viviendo, el día de hoy? ¿Qué es lo que me está influyendo de tal manera que me hace ser lo que soy? Obviamente nosotros tenemos compromisos de familia, con el matrimonio, la carrera, el trabajo, la comunidad, la iglesia. Y todo eso, por supuesto, a nuestro alrededor influye en gran manera de lo que somos hoy, de cómo nos mostramos delante de las demás personas. Hay otras influencias que nos presionan a hacer estas cosas y que no tienen que ver con la genética, porque todos sabemos que la genética influye en nuestra personalidad. Por eso a veces encontramos en las casas a alguien que dice, es igualito a su mamá. Una mentira que siempre escucho es cuando nacen los bebés. Los bebés no se parecen a nadie, ¿no? Nacen todos arrugados. Cuando mi hijo, yo lo vi con Maidita en los brazos, que la sacaron en una silla del salón de parto. Lo que vi se parecía más a Marino el abuelo que a mí o a Maidita, ¿verdad? Porque estaba todo arrugadito así, y yo dije, no, se parece al abuelo. Pero lo cierto es que cuando los niños van creciendo, ellos van asemejándose un poco al papá, después cambian, se parecen más a la mamá. Antes decían que se parecía a mí, ahora dicen que se parece a Maidita. Y lo cierto es que él tiene de ambos, ¿verdad? Pero bueno, no es precisamente de esa influencia genética de lo que yo quiero hablar hoy en esta mañana. Hay muchas cosas, hay fuerzas que nos presionan a hacer y a tomar decisiones. Estamos hablando de algo espiritual que ocurre en la vida humana, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, con la sociedad y cómo se han ido entretejiendo en la historia y se han ido formando las relaciones humanas, las relaciones sociales. En ese sentido es que hoy vamos a tratar este texto, un texto muy importante que me parece que cada uno de nosotros debemos entender en su pleno sentido cuando leemos Romanos 12. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, dice, así que hermanos, os ruego, le está rogando a sus oyentes y nos ruega a nosotros hoy Dios a través de esta escritura, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros a veces tenemos una serie de influencias que no son tan malas. Por ejemplo, una de ellas es la moda. ¿A quién no le gusta vestir a la moda? ¿A quién no le gusta usar las cosas que ahora se usan? Entonces, la moda ejerce esa influencia sobre millones de personas. La industria de la moda es una de las industrias que más dinero ingresa a sus dueños. Constantemente yo lo estoy viendo, yo trabajo en esa industria, así que tengo una idea aproximada, no completa, pero sí aproximada, de todo lo que puede influir en el pensamiento, en el entendimiento, en la manera en que la gente se viste hoy en día. Yo puedo entender algo de eso porque estoy precisamente trabajando en una compañía que está relacionada directamente con la moda. Y a veces la gente tiene esa influencia que determina, porque pónganse a pensar ustedes, les voy a poner este simple ejemplo. ¿Para qué es la corbata? Yo le pregunto, ¿para qué es esta corbata? ¿Cuál es el propósito de la corbata? Porque yo entiendo que uno debe hablar en pantalones porque, bueno, no va a mostrarse, ¿no? Y uno usa esto y uno usa una capa para protegerse de la lluvia. O sea, cada vestimenta tiene un propósito, ¿verdad? Pero la corbata, ¿quién fue el que creó la corbata? Bueno, hay por ahí en Google, dice que fue parte del ejército croata. Y entonces el rey francés Luis XV se fijó en eso y fue el que primero diseñó la corbata más o menos como hoy la llevamos. Pero el único propósito que tiene la corbata, ¿cuál es? Un propósito estético, que se vea más bonito, más elegante, simplemente. Pero la verdad es que la corbata, a no ser que yo tenga intentos suicidas, no me sirve para mucho, ¿verdad? No me sirve para mucho. De hecho, cuando voy manejando, no sé por qué, pero no puedo manejar bien. Y yo que no soy buen chofer, se imaginará. O sea, les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros asumimos de nuestra cultura, como la moda, que no sabemos quién, en un rincón misterioso, la creó y que nosotros hoy la llevamos puesta. No hacemos una reflexión profunda en esas cosas que se van creando en la cultura y que nos van influyendo tanto que determinan nuestra decisión de cómo gastamos el dinero. La gente me llega y me dice, mira, esta marca que es tan buena, que no sé qué, que no sé cuánto. Uno que conoce las interioridades del negocio sabe que es más propaganda que verdad. ¿Verdad? Tú creas un nombre, como dice el dicho, cría fama y acuéstate a dormir. Entonces las compañías se valen de esa promoción, de esa propaganda y también, por supuesto, de cierta calidad que han tenido a través de los años, porque usan buenas telas, porque son bonitos los diseños, para determinar el precio y llevarte a la deuda. Que de eso nadie habla. Llegó una señora y me dijo, mi mamá, estoy gastando el último dinero porque debe $7,000 de tarjetas. Digo, eso no es nada, uno que trabajaba conmigo debía 25,000. O sea que los cubanos siempre nos comparamos y tú dices, no, yo atravesé el mar, no, yo fui por debajo del agua. No, llegué a Estados Unidos en un delfín. Los cubanos somos así. Entonces, tenemos una cultura en la cual se escribió la Biblia. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ahí hay varios elementos de diferentes culturas, de la cultura egipcia. Hay incluso palabras que vienen del idioma que no es el griego. Vienen palabras que vienen del copto, que era un idioma que se hablaba en Egipto. Vienen palabras
lenguaje responde a una cultura, a una situación de vida. Están los códigos de Hammurabi que están ahí, que determinan las relaciones, los pactos entre las naciones y entre Dios y el hombre. Y bajo esa estructura se redactan el Antiguo Testamento. Miren cuántas culturas hay mezcladas ahí en el Antiguo Testamento. Hay una historia muy bonita que habla de alguien que rompió con eso. De alguien que tuvo el valor, la fe, para separarse de su cultura, para ir más allá, porque Dios lo llama a una misión, Dios lo llama a constituir una nación, el pueblo de Israel. Y fue Abraham. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Que Dios lo llama de Ur de los Caldeos y le promete una tierra que va a fluir leche y miel, y que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, y que él será bendición, y que aquellos que lo bendigan, él los va a bendecir, pero aquellos que lo maldicen a él los va a maldecir. Miren hasta dónde llega Dios en el trato con Abraham y en su llamado. Y dice la palabra que Abraham tuvo que dejar, el llamado decía así: deja tu tierra y tu parentela. ¿Sabe que el dejar la tierra y la parentela no es fácil? Lo sabemos los que estamos aquí, que venimos de otro país y de otra cultura y de otro idioma. Esa ruptura produce en nosotros un daño que a veces incluso es irreparable. Por eso vivimos en esa nostalgia y ya no sabemos ni estar aquí ni allá. Estamos viajando en el tiempo constantemente, regresando a nuestros orígenes, pero aterrizando en nuestra realidad. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de la Biblia, tenemos que entender que hay un trasfondo cultural en cada pasaje y que hay una influencia. Como en el Nuevo encontramos la influencia greco-romana, que es muy predominante en todas las epístolas, sobre todo. Ahí hay filosofías que están invadiendo las iglesias. Hay muchas influencias que vienen de fuera de la cultura y del contexto. Y que el cristiano constantemente, por eso Pablo tiene que recordarle: mira, ustedes no se conformen a este siglo, no se conformen a esta cultura, no se conformen a este sentido de la vida, más bien busquen la voluntad de Dios. Y ahí está el desafío y lo difícil, cómo conocer la voluntad de Dios. Yo recuerdo un hermano de la iglesia de Puerto Padre que me decía: Dixon, lo más difícil es que yo en cada situación de mi vida, en cada problema, ¿cómo es posible que yo sé que esta decisión que estoy tomando es lo que Dios quiere? ¿No le pasa eso a veces? ¿Será correcto esta decisión? Entonces uno tiene que buscar en la Biblia todas estas cosas que se convierten en moda y que nos van encerrando en un molde. A veces estamos atrapados, apretados en un molde cultural, en un molde social que determina quiénes somos. ¿Sabía usted que cuando usted lee la palabra de Dios, usted debe responder 3 preguntas básicas? ¿De dónde venimos los seres humanos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Entonces, en la mañana de hoy un poco que analizar quiénes somos. ¿Quién soy yo? Dixon Santi Esteban. ¿Quién soy yo? Yo le decía a un joven allá en la Calabaza, José Carlos, que era como el discípulo amado, porque él empezó a ir a la iglesia y, o sea, él lleva tiempo ya en la iglesia, pero empezó a dejarse el pelo largo. Él era el pianista, ¿no? Imagínense las calabazas de Buenaventura en un campo. Y se empezó a dejar el pelo largo y se ponía un aretico. Entonces yo estoy en la parada y voy para Buenaventura. Para que usted vea lo que son las influencias y los moldes y los preceptos que tiene la gente, ¿no? Y estoy en la parada y entonces él se pone a ensayar. Él me pedía la llave, yo se la daba, iba a ensayar, yo lo dejaba. Era un adolescente, ¿verdad? Entonces estaba ahí con su piano. Y un señor que se asoma a la parada, un guajiro, mira y hace así. Y regresa y va donde yo estoy. Él no sabe que yo soy el pastor. Y me dice: chico, ¿cómo ha cambiado la iglesia? Y yo, sí, ¿y eso por qué? Yo no decía nada. Dice:
sí, ha cambiado cantidad. Oiga, ya no es como antes. No. Y eso porque usted dice como no, hay un Perú ahí tocando el piano. La cultura. Yo le decía a él siempre, eres un producto cultural. Y eso se le grabó. Somos un producto cultural, somos un producto de nuestros padres, de nuestros maestros. Han tenido una influencia en nosotras, pero ¿qué cosas puedo quitar de mi vida para agradar a Dios? Ahí está el gran desafío, el gran problema. ¿Cómo yo identifico? Porque lo que se trata en la Biblia, fíjense que Dios no tiene un molde. La voluntad de Dios no es un molde. No. Hay gente que piensa que cuando lee la Biblia, Dios le va a poner un guión escrito y fijo de todo lo que tiene que hacer y de que cada paso y cada decisión que tiene que hacer en la vida. No es así. ¿Usted cree que es así? No es así. La voluntad de Dios es una búsqueda diaria. Ahí está la diferencia. Es una aventura en la cual nos vamos a encontrar con un Señor que nos va a transformar. Y vamos a ver su vida, que es Jesús. Ese Jesús de Nazaret. Y ahí vamos a ver cómo Él miraba la vida. Cómo Él amaba a las personas que incluso lo condenaron a muerte. Cómo Jesús vivió. Cuál era la perspectiva de su mundo. De las relaciones humanas. De los problemas cotidianos. De las injusticias. De la gente que decía hacer una cosa y no lo era. Cómo Jesús se relacionaba con los fariseos y los escribas. ¿Por qué les hablaba tan fuerte? Entonces, cuando uno empieza a entender en la palabra quién es ese Jesús, uno puede darse cuenta de que uno no es quien es, o quien uno piensa que es. Amén. No sé si me entienden. ¿No te has mirado al espejo de la Biblia, como mismo te miras al espejo físico y te has dicho, este es lo que yo soy, en esto me he convertido durante tantos años? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Quién es el que está dando forma a mi vida? Lo que la gente piensa de mí, porque hay un problema con el ser humano, que no solo son los adolescentes. Mira, los adolescentes, el problema de los adolescentes como hijos es que ellos tienen que ser aceptados. Si ellos están en un grupo y se sienten que son rechazados y marginados, ese es el fin. Eso es lo más triste, lo más oscuro que le puede acontecer a un adolescente. Ellos necesitan de la aceptación, del aplauso. ¡Hey, qué bien lo hiciste! Constantemente me están preguntando, mira, saqué A, ¿qué busca él? El reconocimiento, la aceptación. Y yo le estoy enseñando, pero es muy joven, que no siempre la gente te va a tratar así. Que tú no vives para que te aplaudan o te reconozcan tus méritos, tus virtudes. Tú vives en la tierra para ser fiel a Dios, aunque eso tenga un costo. Amén. Amén. Tú estás aquí para ser conforme a la voluntad de Dios, aunque no encajes. A veces no encajas en un grupo humano. A veces no encajas en las relaciones laborales. Y a veces eres porque eres un pesado. Amén. Pero también a veces es porque tú no te conformas a este siglo. ¿Está entendiendo la palabra? Tú no te conformas a ser un corrupto. Tú no te conformas a robar. Porque sabes que Dios dice en la palabra que eso está mal y que es incorrecto. Y bajo todo punto de vista moral, espiritual, emocional, no está bien para tu vida. No es lo que Dios le agrada. Entonces tenemos que entender que hay una voluntad de Dios. Amén. Hay una voluntad de Dios para tu vida y es muy personal, es única. Yo no soy quien para juzgar tus decisiones, porque eso es en tu trato con Dios. Lo que te puedo decir en esta mañana es que te abras a Dios, que busques a Dios en todo tiempo. Por eso necesita reflexión. ¿Ustedes creen que fue fácil para los grandes hombres de Dios encontrar la voluntad de Dios? ¿Usted cree que fue fácil para Abraham dejar su tierra y su parentela, su cultura, sus orígenes familiares e irse en una aventura
aventura a la tierra prometida, a un mundo que no conocía, a una región que no sabía cómo lo iban a recibir, si lo iban a matar, pero era un acto de fe. Es confiar en Dios. Es una búsqueda incesante de la voluntad de Dios, porque yo confío en su amor. No entiendo, Señor, no sé por qué tú me trajiste aquí, no sé por qué estoy aquí, mira todo lo que he pasado. Mi historia personal está llena de misterios y problemas. No sé eso, Señor, pero yo confío en ti, amén. Yo confío en ti. No sé por qué estoy pasando por la pobreza, no sé por qué mi negocio no funciona, no sé por qué hay tantos problemas en esto y tantos obstáculos. No entiendo bien las cosas, Señor, pero yo confío en ti. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer a Jesús y su voluntad y cómo vivió en la tierra, podemos juzgar en el mundo presente, en nuestra realidad cotidiana, las cosas que suceden. Tenemos un criterio de discernimiento. Eso es importante en la vida. Hay gente que es como una hoja del viento, que la lleva el viento de un lugar para otro. Un día cree una cosa, otro día cree otra. No se ha encontrado con gente así, inconstante en los caminos de Dios. Entonces, es importante, mis hermanos, es vital que nosotros tengamos una convicción profunda de que hay una voluntad de Dios para mi vida, que Dios me está llamando a hacer algo más allá de las modas del tiempo presente, que es lo que quiere decir el apóstol Pablo, y es a lo que le está llamando la atención, que no se conformen a este siglo, sino que sea renovado vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcan la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él no te va a dar un guión, Él no te va a meter en una caja, esto es así, punto, haz esto y vivirás. No funciona así. Una búsqueda, una aventura. Vas a pasar por momentos de duda y entonces necesitas la palabra de Dios. Y la palabra viva de Dios es Jesús. Jesús en tu vida, hablando a tu condición, cada mañana, cada paso, cada decisión. Dice, para que podáis probar en la práctica cuál es la voluntad de Dios. Pablo insiste en que vivir la voluntad de Dios requiere la reflexión y la resolución de hacer lo correcto sin importar lo que suceda, y de hacer lo correcto sin importar el costo. Quizás no seamos más populares. Miren, le digo esto. Hay pastores que son muy populares, que tienen millones de seguidores en el mundo y no están haciendo la voluntad de Dios. Amén. Sí. Se lleva por eso. Hay líderes políticos que tienen mucha popularidad, son populistas y no están haciendo las cosas correctas a la Constitución de la República. ¿Lo conocen? Sí. Esta es nuestra Constitución, la Biblia, la palabra de Dios, lo que dicta nuestro andar, nuestro vivir. O sea, nosotros entendemos que Dios ha ido tratando con nuestra vida. ¿Lo entendemos? Que cada cosa que me ha pasado en un principio no la entendía, pero ahora, luego de tantos años, entiendo. Porque tuve que pasar por esta prueba. Fueron momentos que me acerqué más a Dios. Eran cosas que tenían que pasar. Dios las permite. Dios permite el bien y el mal en tu vida. ¿Lo sabías? Esa es parte de su voluntad. A veces te deja en tu libre albedrío, te deja caminar y correr, como el padre que deja al hijo y tropieza y se cae, porque tiene que aprender a caminar. Tenemos que aprender a vivir así, con los problemas diarios, con las presiones sociales, con las incomprensiones humanas, con las diferencias, con la gente que no nos acepta, que no nos ama, que no nos quiere. Tenemos que aprender eso, Dixon. Tienes que aprender eso en la escuela. Va a ser duro, va a ser doloroso a veces la enseñanza de la vida. Mucho más duro y doloroso que yo te puedo regañar. Créeme. Va a ser difícil.
tienes a Dios a tu lado. Amén. Amén. Puedes confiar en Él. Él va a ir siempre contigo. Él va a estar en esa travesía de la vida, escribiendo nuevas páginas de amor, de victoria, porque en Cristo hay victoria. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas suceden a bien. Todo lo que te ha pasado, todas las situaciones más amargas, los problemas, las crisis, todo lo que has vivido te ha ayudado para progresar en la fe y en la confianza y en la esperanza que Dios le da a todo ser humano. Así que cada mañana cuando te levantes, reflexiona en esto. Estoy viviendo la voluntad de Dios, estoy haciendo las cosas que agradan a Dios, estoy siendo un testimonio de su amor en este mundo. ¿A qué tú me estás llamando, Señor, en este tiempo? He vivido mucho, he vivido bastante, gracias a ti. Pero ahora, ¿qué cosas tengo que hacer para seguirte agradando, para seguir comprobando cuál es tu voluntad agradable y perfecta? Que cada mañana cuando te levantes y veas el sol en tu ventana, que sea un nuevo día de encuentro con Dios, de pasar un tiempo con Él, de charlar como charlas con un amigo y decirle, Dios mío, aquí estoy, así, he metido la pata, he hecho esto, no soy perfecto, tengo un carácter que solo mi esposa me aguanta, pero aquí estoy, sirviendo. Eso es todo lo que te puedo dar, es poco para mucha gente, pero con eso te basta, con eso es suficiente. Ahora, límpiame, Señor, ayúdame, perfeccióname, santifícame, dame amor, Padre, dame la fuerza que no tengo para seguir ministrando tu palabra, para ayudar a mis hermanos a encontrar tu voluntad, tu bendición y esa vida que a ti te agrada. Eso lo vamos a decir cada mañana, amén. Amén. Se lo vamos a pedir de todo corazón a Dios y usted va a encontrar la voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Amén. Padre de amor, te alabo y te doy gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza tuya, Señor. Gracias porque a veces no entendemos cuál es tu voluntad. A veces estamos viviendo encrucijadas en la vida, pasando por tiempos que no tenemos el discernimiento de tu palabra, Señor, para tomar decisiones, para hacer lo correcto, lo que te agrada a ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque no siempre obramos conforme a tu voluntad. A veces somos guiados por celos, por envidia, somos guiados a veces por emociones que nos traicionan, somos guiados por tantas cosas que nos hacen daño y nos apartan de ti y que nos convierten en personas desobedientes a tu voluntad. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente, a cambiar la perspectiva de la vida y de cómo vemos al hermano, al que no conoce a Dios incluso, Padre. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Jesús, con los ojos de amor y perdón. Ayúdanos, Padre, a ser un testimonio vivo de tu verdad y de tu voluntad en la tierra. Solo contigo a nuestro lado, bajo tu poder y tu guía, podemos tener victoria, Señor. Así, oh Padre, bendice esta iglesia, bendice cada vida, cada familia, que juntos podamos encontrar tu voluntad, definir nuestra misión y hacer las cosas que a ti te agradan aquí en la tierra. Así en Jesús te lo ruego, Padre. Amén.